El doctor Luis Felipe Graham Zapata es alergólogo y en un momento platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Luis Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Emanuel, el gusto es mío, muchas gracias. Y a tus órdenes, como siempre, mi querido amigo. Hoy es el Día Internacional de la Alergia. El tema de las alergias es todo un tema más en un clima como en Tabasco, ¿no? Por todo lo que tenemos en el entorno, el trópico húmedo, Luis Felipe. Es correcto, Manuel. Cada 8 de julio se celebra el Día Mundial de las Alergias. ¿Y por qué se celebra ese día? Bueno, para hacer conciencia sobre el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado por gente preparada para manejar las alergias, para evitar complicaciones más adelante. Pero, ¿qué quiere decir alergia, Emanuel? Bueno, esta palabra proviene de dos palabras griegas. Alos, que quiere decir diferente, y ergos, que quiere decir una reacción. Es decir, la alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema inmune al ponerse en contacto con sustancias extrañas, conocidas como alergenos. Según la Organización Mundial de Alergias, se estima que más del 20% de la población mundial tiene algún tipo de alergia. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: si la mamá es alérgica, tiene entre un 30 y un 40% de posibilidades de que su hijo nazca o desarrolle alguna alergia en el transcurso de su vida. Si el papá es alérgico, ese porcentaje ronda alrededor del 30%. Pero ojo, si ambos padres tienen cualquier alergia, este porcentaje se incrementa considerablemente a un 70 o un 80% de posibilidades. ¿Cuáles son las enfermedades alérgicas más comunes, Emanuel? Bueno, la rinitis alérgica. ¿Qué es una rinitis alérgica? Son los niños o los pacientes que reportan o manifiestan estornudos frecuentes, estornudos en salva, que quiere decir coloquialmente en seguidillas, escurrimiento nasal, con un moco transparente o hialino, le pica la nariz. Los niños hacen lo que se conoce como saludo alérgico. Con la palma de su mano se hacen hacia arriba la punta de la nariz y con el tiempo se va formando una línea horizontal de color violáceo. Tienen ojeras. Esta rinitis alérgica se calcula que se encuentra presente en el 25% de la población. Pero no solamente la rinitis alérgica, hay estas enfermedades. Hay una sobre todo que es causa frecuente de ausentismo escolar, de ausentismo laboral, que los niños son retraídos, que no hacen actividades físicas. Normalmente en las historias clínicas que a todo paciente se debe hacer, que no hay que perder de vista que la relación médico-paciente es importante para un buen diagnóstico. Bueno, cuando uno le pregunta a un adolescente si hace ejercicio, normalmente o muchas veces dicen que no. Bueno, hay que preguntarle si no hacen ejercicio porque no les gusta o porque se cansan. Normalmente dicen porque se cansan. ¿De qué enfermedad me estoy refiriendo? De una que se encuentra, de acuerdo a los reportes oficiales, en más de 300 millones de pobladores en el mundo. Me refiero al asma. El asma es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. Eso es importante saber, que no todos los niños con asma tienen la misma sintomatología, es decir, no todos tienen dificultad para respirar severa, no todos tienen el famoso pitidito o chillido que se conoce como sibilancias. Cada paciente es diferente. Insisto, la historia clínica es una herramienta que no debe desaparecer del médico tratante. Otra enfermedad alérgica importante, porque es una enfermedad, Emanuel, que causa mucho estrés en los papás. Y me refiero a la dermatitis atópica, antes conocida como neurodermatitis. Alguna gente le dicen eczema atópico o piel atópica. Son niños que cuando nacen, en los primeros meses tienen sus cachetitos rojos, se les descama la piel, los bebés se rachan como lo que pueden, y posteriormente va cambiando el sitio de afectación. La dermatitis atópica es una enfermedad igual que tiene varias etapas: la etapa aguda o la etapa húmeda o la etapa seca. Dependiendo de la etapa que se encuentre, de verdad el tratamiento adecuado. ¿Quiénes deben manejar una dermatitis atópica? Bueno, pues los dermatólogos en equipo con los alergólogos. Algo muy importante, la dermatitis atópica
se presenta en un 15 a un 30% de los niños con antecedentes de alergia. Un 60% de las veces se presenta antes del año de edad y un 85% de las veces se presenta antes de los 5 años de edad. Algo muy importante que deben saber los médicos y que deben saber, por supuesto, los papás: un gran porcentaje de niños que presentan dermatitis atópica antes del año y antes de los 5 años, seguramente en cualquier momento de su vida van a tener asma. Así que hay que tener muy presente, y no hay que tener miedo a la palabra asma. Hay que saber para saberla manejar y saber explicar a los papás cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los medicamentos que se deben de aplicar. ¿Los problemas de alergia, Luis Felipe, se pueden resolver? Mira, el tratamiento médico que hoy tenemos, que afortunadamente ha evolucionado mucho, ya contamos con herramientas de diagnóstico más temprano, pruebas en sangre, pruebas epicutáneas, que es la que hacemos los alergólogos. Es decir, se le pone en su espaldita diferentes alergenos al paciente, y con una lanceta estéril, o usar como si fuera una araña, se hace una punción, se espera alrededor de 15 minutos para ver la reacción, y en base a la que haga reacción se le prepara una vacuna, que en este caso un servidor y muchos médicos también, alergólogos, manejan vacuna o manejamos vacuna sublingual, es decir, debajo de la lengua. El éxito del tratamiento, como en cualquier enfermedad, es la constancia, la disciplina y ser honesto con los papás, decirle que esto lleva tiempo y que no solamente tiene que ver la vacuna, sino el entorno. Debe haber recomendaciones sobre que no se fume en la casa, que no hayan animales dentro del cuarto donde duerme el niño o el bebé, saber que algunos animales son factores encadenantes en alergia. No quiero decir que no haya mascotas, pero así hay que explicarles. Hoy hay un pavor por el COVID y todo el mundo trapea con cloro. Bueno, también decirle que los olores irritantes pueden desencadenar un cuadro de alergia. En fin, sí hay tratamientos adecuados, pero también hay que ser honesto con los pacientes. El asma es una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad para toda la vida. Lo que tratamos de hacer los médicos, los alergólogos, es modificar la evolución de la enfermedad para que el niño se pueda desarrollar en forma correcta, no se aísle y socialice. Por ejemplo, los niños con rinitis alérgica, yo siempre les pregunto, cuando van al consultorio, ¿cómo se sienten? Porque un niño con una rinitis alérgica, un adolescente, pues se siente mal, se siente cansado, se aísla, porque hoy estornudar o toser es un factor de riesgo, porque todo el mundo piensa en automático que tiene COVID. Entonces, también eso hay que tener mucho cuidado, hay que saber hacer el diagnóstico diferencial entre un cuadro de una rinitis y un cuadro que esté evolucionando con la COVID-19. Entonces, sí hay herramientas, sí, pero hay que ser disciplinados. Decían los padres, el tratamiento ideal con inmunoterapia, insisto, es sublingual. ¿Qué quiere decir inmunoterapia? Es introducirle al organismo, al niño o al paciente, a lo que es alérgico, para que el propio organismo produzca anticuerpos bloqueadores para que no haya esta reacción exagerada. Eso se llama inmunoterapia. Y el tratamiento ideal, aunque los papás cuando se le dice tiempo, la reacción es, híjole, mucho tiempo, lo ideal es entre 2 a 5 años. Muchas escuelas manejan de 3 a 5 años, pero, y bueno, cada vez que se le hace su vacuna se debe preparar con las mismas sustancias, cambiando solamente la dilución. Y ojo, solamente los alergólogos están preparados para hacer pruebas de alergia, para preparar las vacunas. Y algo muy importante, si me permite, Manuel, es muchos pacientes o papás me preguntan si se pueden vacunar sus niños contra la COVID ahora que está en su quinto pico y que seguramente vendrá un sexto, un séptimo, porque esta pandemia, aunque me vayan a crucificar, llegó para quedarse. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la pandemia. No hay que tenerle miedo a la COVID, hay que tenerle respeto y tener en cuenta que va a seguir habiendo picos. Las pandemias duran mínimo 3, 4 años, no antes. Los niños que tienen alergia, por favor, médicos, vacúnenos. No hay ninguna contraindicación para no aplicar la vacuna a los niños a partir de los 5 años de edad. Lo único que se debe recomendar es que el niño permanezca en observación durante 30 minutos después de la aplicación de la vacuna, y si tiene antecedentes de haber presentado una reacción exagerada o una anafilaxia contra cualquier tipo biológico,
Lo recomendable es que permanezca 1 hora en observación sin ningún problema. No hay ningún pretexto para no vacunar a sus niños. Al contrario, los niños que tienen asma es un factor de comorbilidad que se deben de vacunar para evitar que se tengan que internar si tienen algún cuadro de la COVID. Así que por favor apoyemos para que la COVID nuevamente, que nos está ahí ya con los focos rojos, pues la acabemos de noquear y que estemos conscientes que las medidas de prevención son necesarias, Emanuel. Bien, entonces sí, todos los niños, aunque tengan alergia, deben vacunarse. Son las 8:40. Luis Felipe Graham, antes de despedirnos, dime, ¿cómo va la presentación de tu libro? Te agradezco esa pregunta porque, bueno, como siempre, pues hay especulaciones, hay comentarios, ¿no?, de todo tipo. ¿Por qué sigo presentando el libro? Y agradezco a la Universidad Federal Autónoma de Tabasco que me dio la oportunidad de presentarlo en el Instituto Juárez, en la División Académica de Ciencia de la Salud, en la DACEA, ya lo presenté en la CIENIC, lo voy a presentar en la Coparmex, ya me invitaron a presentarlo en la Ciudad de Mérida, lo voy a presentar también en el marco de la Academia Mexicana de Pediatría en la Ciudad de México el 3 de octubre. Lo estoy presentando por 2 razones, estimado amigo. Primero, tengo una obligación como médico, soy un profesional de la salud, yo duré 10 años para ser especialista, obviamente contando la carrera de medicina, los 2 de pediatría y los 2 de alergia, porque hoy los médicos tenemos la obligación de coadyuvar en el combate a esta terrible pandemia, que ha causado, sigue causando y seguirá causando muchos estragos en la salud mundial. Y el otro compromiso es un compromiso moral, con lo que mi esposa vivió, con lo que yo viví, con lo que vivió mi familia. Es un libro no de consulta médica, que no nos confundamos, es un libro de conciencia, de motivación, de resiliencia, de gratitud hacia los médicos, hacia la vida. Bueno, como muchos saben, un servidor tuvo 105 días entubado, y tengo ese compromiso y lo voy a seguir difundiendo cuantas veces me inviten, a donde me inviten iré con mucho gusto, porque ese es el único objetivo, hacer conciencia en la población, los estragos que ha causado esta pandemia y que seguirá causando lamentablemente, Manuel. Luis Felipe, te saludo, gracias por estos minutos, buenos días. Gracias. Las 8:42, el doctor Luis Felipe Graham hablando sobre este tema de las alergias en el Día Mundial de la Alergia. Y bueno, el dato que me parece vale la pena destacar nos precisa que sí deben vacunarse niños que presentan alergia, vacunarse contra el COVID, porque bueno, se decían muchas cosas, el especialista dice que sí debe vacunarse.